Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del Oráculo. Para quien no me conoce, soy el Baba Leonardo Dogun, dirigente del Templo Escuela Ilea Sheikh Bawari, y en este video les voy a hablar sobre la línea de Oshosin en Umbanda. Bien, para dar contexto un poco a lo que es esta línea de Oshosin, he de separar un poco lo que tiene que ver con el Orishá Oshosin, que pertenece principalmente al candomblé, porque no hay Orishá Oshosin en el batuque. Entonces ahí ya vemos que la Umbanda tiene más vínculo en verdad con el candomblé que con el batuque, ¿sí? Es decir, con otro culto orishá que no es el culto orishá que se hace más bien en Río Grande del Sur, en Uruguay, en Argentina. Entonces ahí vemos una diferencia, porque aparece este orishá, que es un orishá diferente a lo que se está acostumbrado a cultuar de orishá, ¿sí? Más adelante hablaré incluso más sobre esto si lo requieren, así que pónganme en los comentarios si quieren que hable de Oshosin como orishá, ¿sí? Pero igual mencionaré algo en este video para, como decía, dar contexto a lo que es la línea de Oshosin, ¿sí? Entonces, vemos que este orishá, como decía, no está en el batuque, pero sí está en la Umbanda. Y esto nos muestra un poco la diferencia entre la Umbanda y el batuque, que son dos cultos totalmente diferentes. Y algunas personas todavía no lo tienen bien claro a esto, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, lo que es Oshosin propiamente dicho es un cazador, el cazador de una flecha sola, y que tiene que ver con la asertividad, ¿sí? Pero principalmente es un Ode, o sea que también se puede, digamos, entrar dentro del concepto de Ode, aunque no pertenezca, como decía, este concepto de el culto del batuque, ¿sí? Se puede entrar en el sentido de que son los cazadores, ¿sí? Este principal cazador tiene un montón de conceptos alrededor de él, como por ejemplo la asertividad, porque es el cazador de una flecha sola, que acierta siempre, quiere decir, ¿sí? Pero en realidad la línea vibratoria de Oshosin es la línea que tiene que ver con los chamanes, ¿sí? Que tiene que ver con los nativos de las tribus del mundo, aquellas personas que aprendieron a convivir con la naturaleza, a fusionarse con la naturaleza de manera tal que realmente son parte del ecosistema, son como si fueran un animal más dentro de ese ecosistema, y realmente son más bien protectores de ese ecosistema que un agente invasor, ¿sí? Normalmente el ser humano llega y modifica el medio ambiente en donde vive, y como ocurre con las ciudades, como ocurre, saben, con muchas civilizaciones, ¿sí? Pero esta línea vibratoria precisamente habla de otro tipo de ser humano, del tipo de ser humano que aprende a convivir con la naturaleza de forma no invasiva, ¿sí? De esta manera vemos la palabra que llamamos de caboclo, que está normalmente relacionada con esta línea vibratoria de Oshosin. Mucha gente cuando piensa en caboclo piensa directamente en la línea de Oshosin, pero claro, después alguna gente ya globaliza un poco más y habla de hacer caboclo cuando hacemos la Umbanda, ¿sí? Las sesiones de Umbanda. Y esto es porque existen este tipo de espíritus en todas las líneas de Umbanda, ¿sí? De hecho, por eso también se llaman las caboclas a las madres de las aguas, cabocla de agua o así, ¿no? Entonces tenemos como caboclo y después una especificación para poder entendernos bien. Y así es que surgen los caboclos de Oshosin como los principales caboclos de todos, ¿sí? Donde realmente se concentra todo el concepto de lo que es un caboclo,
¿sí? Y principalmente, evidentemente, se basa en que los caboclos, o sea, la gente que son nativos y que viven, como decía, en esa armonía con la naturaleza, tienen un sistema que suele ser de caza y recolección, que es el sistema más antiguo. ¿Por qué? Porque también suelen ser nómades, y esto es a razón de que cuando se cultiva la tierra se agota, existe un monocultivo, ya existe lo que decía antes, existe una modificación del entorno. En cambio, las modificaciones que da esta gente, como decía, son mínimas. Y para eso, cuando llegan a un lugar y los recursos de ese lugar empiezan a bajar, es decir, empieza a haber menos cacería, ya sea porque hay migraciones, porque cambia la época del año. Por ejemplo, en invierno hay un tipo de animal que se caza, en verano hay otro tipo de animal que se caza, y para eso hay que moverse. De repente hay un pez que abunda más en una cierta parte de cierto río, y ahí van a cierta parte del año, o si no, que se establecen en un sitio durante unos años y luego se trasladan. Entonces estamos hablando de un tipo de civilización que es nómade, ¿sí? Que va de un lado a otro y que realmente no están establecidos de forma física y fija en ningún lado, ¿sí? Sino que toda una gran extensión de un territorio es en realidad el lugar en donde habitan. Tampoco es que se van muy lejos, ¿sí? Siempre tienen un lugar en el cual van cambiando para, como decía, ir agotando los recursos hasta un punto de que se pueda recuperar sola la naturaleza, ¿sí? Y de hecho, así también van colaborando con ese ecosistema para que no se haga demasiado abundante una cosa. Por ejemplo, hay un caso de que en Estados Unidos mataron unos lobos porque los lobos se comían las ovejas. Llegaron los colonizadores y pues ahí los lobos empezaron a comerse esas ovejas, por lo cual mataron a los lobos. ¿Qué pasa? Estos lobos eran parte de ese ecosistema, con lo cual no mataban a sus presas. De esta manera, esas presas empezaron a crecer demasiado, a ser muy abundantes, y empezaron a comer demasiado la vegetación. Entonces después tampoco había comida para las ovejas, y además de eso, pues entró a romper el equilibrio, ¿sí? Entonces así vemos que estas personas fomentan ese equilibrio cazando los animales que tienen que cazar, dejando los animales que tienen que dejar y reciclando todo siempre, van regulando el ecosistema, como decía, como un animal más. Y este es el sentido real de la línea vibratoria esta de Oshosin, ¿sí? Que nosotros la asociamos con el amor, ¿sí? ¿Por qué con el amor? Porque es la fuerza que sostiene y que mantiene lo que es la vida en todo el universo, ¿sí? Consideramos que esa es la energía, ¿sí? Entonces, este amor evidentemente necesita un equilibrio, ¿sí? Una forma de enfocarlo para que sea positivo. Y de esta manera es que esta línea vibratoria también trabaja con lo que es el sustento, evidentemente, con lo que es principalmente la comida, con lo que es el trabajo, trabaja en la energía de lo que es evidentemente la parte masculina arcaica, que es cuando el hombre iba a trabajar o salía a cazar, como decía, y la mujer se encarga de la recolección y se encarga del agua, por ejemplo, y se encarga también de cuidar a los niños y de también de enseñarle las cosas más principales y básicas para poder funcionar. Y después, pues, como decía, cada uno tiene su función tanto a nivel
de funcionamiento interna como a nivel de funcionamiento de relación con la naturaleza, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que esta es una energía vibratoria que tiene que ver entonces con pueblos que hasta el día de hoy incluso están viviendo de esa manera, más natural, digamos, ¿sí? No tan de ciudad, no tan urbanizada, y entonces en esa vibración es en la que se trabaja, ¿sí? En esa vibración de las primeras civilizaciones o de las civilizaciones originales, ¿sí? En esa sabiduría de las plantas, de ese conocimiento. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda lo que es el ayahuasca y otros químicos que vienen precisamente de los chamanes, y es porque hay una sabiduría ahí súper grande, súper profunda de el ser humano y de su relación con la naturaleza, y de que todos al final somos uno, y por ahí viene también un poco la parte esa que decía del amor. Entonces podemos ver que esta línea no es solo de los cazadores, ¿vale? Aunque ese es el símbolo principal y que, digamos, define a esta línea vibratoria de la Umbanda, que es, como decíamos, la línea de Oyo, sino la línea de los cazadores, que también se le llama así, o la línea de los caboclos, muchas veces también le dicen. Esta línea principalmente se basa en el amor a la naturaleza, en el cuidado de la naturaleza, en el amor al entorno, en el conocimiento de las plantas, en el conocimiento de los animales, en el conocimiento también de nosotros mismos, de cómo funciona nuestro cuerpo, de qué es lo que nuestro cuerpo necesita para vivir y para estar bien, para estar sano, tanto mentalmente, físicamente como espiritualmente. Y en otra cosa muy importante, que es también la protección, ¿sí? O sea, de defendernos, porque también esta línea vibratoria tiene mucho vínculo con Ogún en el sentido de eso, de la protección. Realmente Ogún y Oyosin como energías vibratorias son muy similares. También más adelante, si lo quieren, me lo dejan en los comentarios y hablaré un poquito de esto, de la relación entre Ogún y Oyosin, que es muy importante, o de entre Ogún y Odé, que es muy importante porque realmente tienen varias funciones que son similares e incluso muchas veces complementarias para poder cada uno lograr sus objetivos con la colaboración del otro, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, otra cosa a tener en cuenta es lo que decía de las funciones arcaicas, ¿sí? Esto lo podemos ver muy bien en un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que habla sobre los arquetipos masculinos y femeninos. Entonces, ahí podemos ver estas funciones arcaicas y cómo estos pueblos tiran hacia esas funciones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que decía de esta relación de Ogún y de los cazadores de Odé o Oyosin, que en las civilizaciones, como decía, estas civilizaciones antiguas o incluso las modernas, pero que siguen este patrón de vivir o convivir con la naturaleza de forma como se hacía antiguamente en las tribus originales, que no es necesario ahí tener la figura del guerrero, es decir, no como algo exclusivo. Entonces los mismos cazadores también hacían las funciones de guerreros, ¿sí? Y de ahí que no está, digamos, esto es porque no es muy grande la tribu, evidentemente, y no pueden haber tantas cosas separadas, ¿sí? De hecho, el mismo jefe de tribu también es un cazador, o sea, no existe la figura esta del gobernante como solo gobernar y mientras los otros hacen otras cosas, ¿sí? El chamán también es cazador, o sea, todas estas funciones se entremezclan haciendo que muchas de esas personas sean multifunción y hagan esas tareas, ¿no? Aunque sean jefes, cazan, aunque sean chamanes, cazan, y todos colaboran porque esa parte de cazar y, digamos, de conseguir el alimento sea lo más importante. Y esto es principalmente lo que define esta línea vibratoria, ¿sí? Bien, este video lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, dale a me gusta. No te olvides, si eres nuevo en el canal, de suscribirte, de darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y también, por supuesto, de compartir todos estos videos con alguien que creas que le puede interesar, en grupo, en Facebook, en otras redes sociales.
Y por supuesto también de que tenemos la pestaña de unirse para tener más privilegios a la hora de interactuar con nosotros, ¿sí? Bien, sin más, allá la y nos vemos en próximos videos.